Meditación del Evangelio con María Valtorta. Capítulo 507. El gran debate con los judíos. Huyen del templo con la ayuda del levita Zacarías. Jesús entra otra vez en el templo con apóstoles y discípulos, y algunos apóstoles, y no solo apóstoles, le hacen la observación de que es imprudente entrar, pero él responde, ¿con qué derecho podrían negármelo? ¿Estoy condenado acaso? No, por ahora todavía no lo estoy. Subo pues al altar de Dios como todo israelita que teme al Señor. Pero tienes intención de hablar. ¿Y no es este el lugar donde habitualmente se reúnen los rabíes para hablar? Estar fuera de aquí para hablar y adoctrinar es la excepción, y puede representar un descanso que se ha tomado un rabí o una necesidad personal, pero el lugar en que todos apetecen enseñar a los discípulos es este, que no ven en torno a los rabíes a la gente de todas las nacionalidades que se acercan a oír al menos una vez a los célebres rabíes, al menos para poder decir al regresar a su tierra natal, hemos oído a un maestro y a un filósofo hablar según el modo de Israel? Maestro, para los que ya son o tienden a ser hebreos, filósofo para los que son gentiles en el verdadero sentido de la palabra, y los rabíes no se desdeñan de ser escuchados por estos, porque esperan hacer de ellos prosélitos. Sin esta esperanza, que si fuera humilde sería santa, no estarían en el patio de los paganos, sino que exigirían hablar en el de los hebreos, y si fuera posible en el santo mismo, porque según su juicio sobre sí mismos, son tan santos que solo Dios es superior a ellos. Y yo, maestro, hablo donde hablan los maestros, pero no temáis, que no es todavía su momento. Cuando sea su momento, os lo diré para que fortalezcáis vuestro corazón. No lo dirás, dice Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque no lo podrás saber, ninguna señal te lo indicará, no hay señal. Hace casi 3 años que estoy contigo y siempre te he visto amenazado y perseguido. Es más, antes estabas solo, mientras que ahora tienes detrás de ti al pueblo que te ama y que es temido por los fariseos, así que eres más fuerte. ¿Y por qué cosa esperas comprender el momento? Por lo que veo en el corazón de los hombres. Y Judas se queda un momento desorientado y luego dice, y tampoco lo dirás porque, al dudar de nuestro valor, nos eximirás de ello, por no afligirnos. Calla, dice Santiago de Zebedeo. También, pero seguro que no lo dirás. Sí, sí lo diré. Y hasta que yo no os lo diga, cualquiera que fuera la violencia y el odio que vieran contra mí, no se asusten. Son cosas sin consecuencia. Sigan adelante. Yo me quedo aquí, a esperar a Manahén y a Marxiam. A regañadientes los 12, y quien está con ellos, se adelantan. Jesús vuelve hacia la puerta para esperar a los dos. Es más, sale a la calle y tuerce hacia la Antonia. Unos legionarios parados al pie de la fortaleza lo señalan, unos a otros se lo señalan, y hablan entre sí, y parece que hay un poco de discusión, y luego uno dice más fuerte, yo se lo pregunto, y se separa yendo hacia Jesús. Salve, maestro, ¿vas a hablar también hoy ahí adentro? Que la luz te ilumine, sí, hablaré. Entonces, ten cuidado. Uno que sabe nos ha advertido, y una que te admira ha ordenado vigilar. Estaremos al lado del subterráneo de Oriente. ¿Sabes dónde está la entrada? No, lo ignoro, pero está cerrada por las dos partes. ¿Tú crees? Y el legionario se ríe con una breve sonrisa, y en la sombra de su yelmo los ojos y dientes brillan haciéndolo más joven, y luego, cuadrándose, saluda. Salve, maestro. Acuérdate de Quinto Félix. Me acordaré, y que la luz te ilumine. Jesús echa a andar de nuevo, y el legionario regresa al sitio de antes y habla con sus compañeros. Maestro, hemos tardado. Eran muchos los leprosos, dicen juntos Manahén, vestidos sencillamente de marrón oscuro, y Marxiam. No, han tardado poco, de todas maneras, vamos, los otros nos esperan.
Manahén, ¿has sido tú el que ha avisado a los romanos? ¿De qué, señor? No he hablado con nadie y no sabría. Las romanas no están en Jerusalén. De nuevo están junto a la puerta de la muralla, y como si estuviera por azar, está ahí cerca el levita Zacarías. La paz a ti, maestro. Quiero decirte, trataré de estar siempre donde tú, aquí dentro, y no me pierdas de vista, y si hay tumulto y ves que me marcho, trata de seguirme siempre. Te odian mucho, no puedo hacer más, compréndeme. Que Dios te lo pague y te bendiga por la piedad que tienes por su verbo. Haré lo que dices, y no temas, que ninguno sabrá de tu amor por mí. Y se separan. Quizás ha sido él el que se lo ha dicho a los romanos. Estando ahí dentro, habría sabido, susurra Manahén. Van a orar, pasando entre la gente que los mira con diferentes sentimientos y que se reúne luego detrás de Jesús cuando, terminada la oración, él vuelve del patio de los hebreos. Fuera ya de la segunda muralla, Jesús hace ademán de pararse, pero un grupo mixto de escribas y fariseos y sacerdotes lo rodea, y uno de los magistrados del templo habla por todos. ¿Estás todavía aquí? ¿Que no comprendes que no te aceptamos? ¿Que no temes ni siquiera el peligro que te amenaza? Vete. Ya es mucho si te dejamos orar. No te permitimos ya más que enseñes tus doctrinas. Sí, vete. Vete, blasfemo. Sí, me voy, como ustedes quieren. Y no solo afuera de estos muros, sino que me voy a marchar, y estoy ya marchándome más lejos, a donde ya no van a poder ir, y llegarán las horas en que me van a buscar, y también ustedes. Y ya no solo va a ser para perseguirme, sino también por un supersticioso terror de una acción contra ustedes por haberme echado y por una ansia supersticiosa de ser perdonados de su pecado para obtener misericordia. Pero yo les digo que esta es la hora de la misericordia, la hora de hacerse amigos del Altísimo. Pasada esta hora, será inútil todo remedio, porque ya no me van a tener, y morirán en su pecado. Aunque recorrieran toda la tierra y lograran alcanzar astros y planetas, ustedes no me encontrarán, porque a donde yo voy ustedes no van a poder ir, y ya se los he dicho. Dios viene y pasa. El sabio lo acoge con sus dones cuando pasa, y el necio lo deja marcharse y ya no vuelve a encontrarlo. Ustedes, bueno, soy de abajo, y yo, el Señor, soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso una vez que yo haya regresado a la morada de mi Padre, fuera de este mundo de ustedes, ya no me van a encontrar y van a morir en sus pecados porque ni siquiera van a saber alcanzarme espiritualmente con la fe. ¿Te quieres matar, endemoniado? Claro que entonces en el infierno donde bajan los violentos nosotros no podemos alcanzarte porque el infierno es de los condenados y de los malditos y nosotros somos los benditos hijos del Altísimo, dicen algunos. Y otros aprueban diciendo, seguro que se quiere matar porque dice que a donde él va nosotros no podemos ir. Comprende que ha sido descubierto y que ha fallado en el intento, y se quita la vida sin esperar a que se la quiten, como al otro Galileo que era falso Cristo. Y otros benévolos, ¿y si él fuera realmente el Cristo y realmente volviera a aquel que lo ha enviado? ¿A dónde? ¿Al cielo? ¿Qué no está allí Abraham? ¿Y piensas que va a ir a él? Antes tiene que venir el Mesías. Pero Elías fue raptado al cielo en un carro de fuego, en un carro sí, pero al cielo, ¿quién lo asegura? Y el contraste continúa, mientras que fariseos y escribas y magistrados y sacerdotes y judíos al servicio de sacerdotes, escribas y fariseos van siguiendo a Cristo por los amplios pórticos como una jauría de perros acosando a la jabalina levantada. Pero algunos, los buenos de la masa hostil, y aquellos a quienes verdaderamente mueve un deseo honesto, se abren paso hasta llegar a Jesús y le hacen esa ansiosa pregunta que tantas veces se ha oído hacer, o con amor o con odio. ¿Quién eres tú? Dínoslo, para que sepamos obrar en consecuencia, y di la verdad en el nombre del Altísimo. Yo soy la verdad misma y no uso nunca la mentira. Yo soy el que siempre les he dicho que soy desde el primer día que he hablado a las muchedumbres.
en todo lugar de Palestina, el que aquí he dicho que soy, varias veces, cerca del Santo de los Santos, cuyos rayos no temo porque digo la verdad. Todavía me quedan de decir muchas cosas y de juzgar en mi día, y respecto a este pueblo, y aunque parezca para mí cercano ya el atardecer, sé que les diré y que juzgaré a todos, porque así me lo ha prometido el que me ha enviado, que es veraz. Él ha hablado conmigo en un eterno abrazo de amor, diciéndome todo su pensamiento para que yo lo pudiera expresar con mi palabra al mundo, y no podré callar, pero nadie tampoco podrá hacerme callar hasta que haya anunciado al mundo todo aquello que he oído al Padre mío. ¿Y todavía blasfemas? ¿Sigues llamándote hijo de Dios? ¿Y quién piensas que te va a creer? ¿Quién crees que va a ver en ti al Hijo de Dios? Le dicen los enemigos, gesticulando casi con los puños delante de la cara, pareciendo, a causa del odio, personas trastornadas. Apóstoles y discípulos, y la gente bien intencionada los rechazan, formando como una barrera de protección para el Maestro. El levita Zacarías lentamente y con movimientos atentos para no llamar la atención de los energúmenos, se acerca a Jesús, a Manahén y a los dos hijos de Alfeo. Ya están en el final del pórtico de los paganos porque la marcha es lenta entre las corrientes contrarias y Jesús se detiene en su sitio habitual, en la última columna del lado oriental. Se para del lugar donde hasta los paganos están y no pueden expulsar a un verdadero israelita. So pena de solivantar a la muchedumbre y cosa que los farsantes evitan hacer. Y ahí comienza a hablar otra vez, respondiendo a sus ofensores y con ellos a todos. Cuando ustedes eleven al Hijo del Hombre, gritan los fariseos y los escribas, ¿quién crees que te va a elevar, mísero? Es el país que tiene por rey a un charlatán y desquiciado y a un blasfemo aborrecido por Dios. Ninguno de nosotros te alzará, de eso puedes estar seguro. El resto de luz que te queda te lo hizo comprender a tiempo cuando fuiste tentado, y sabes que nunca podremos hacerte nuestro rey. Lo sé, no van a elevarme a un trono, pero sí me van a elevar, y alzándome van a creer que me están bajando. Pero precisamente cuando ustedes crean que me han bajado, yo seré alzado. Y no solo en Palestina, y no solo en todo Israel, sino que esparcido por el mundo, en todo el mundo, incluso en las naciones paganas, incluso en los lugares todavía ignorados por los doctos del mundo, y seré elevado no durante una vida de hombre, sino durante toda la vida de la tierra. Y la sombra del dosel de mi trono se irá extendiendo cada vez más sobre la tierra hasta que la cubra por entero, y sólo entonces yo volveré y me van a ver, sí que me verán. Pero ¿estáis oyendo la forma de mente de hablar? ¿Lo elevaremos bajándolo y lo bajaremos alzándolo? Es un loco, un loco. ¿Y la sombra de su trono sobre toda la tierra? Más grande que Ciro, más que Alejandro, más que César. ¿Y dónde pones a César? ¿Crees que te va a dejar tomar el imperio de Roma? ¿Y permanecerá en el trono durante todo el tiempo del mundo? Ja, ja, ja. Y con su ironía dan bofetadas y más latigazos, y peor que con un flagelo. Pero Jesús deja que hablen y alza la voz para ser oído en medio del clamor de quien se ríe y de quien defiende, y que llena el lugar con un rumor de mar agitado. Cuando levanten al Hijo del Hombre van a comprender quién soy y que no hago por mí mismo nada, sino que digo aquello que mi Padre me ha enseñado y hago lo que Él quiere. Y el que me ha enviado ciertamente no me deja solo, sino que está conmigo. De la misma manera que la sombra sigue al cuerpo, lo mismo está el Padre detrás de mí, vigilante, y aunque invisible, presente. Está detrás de mí, y me conforta y ayuda, y no se aleja, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Dios, por el contrario, se aleja cuando sus hijos no lo obedecen, ni tampoco obedecen sus leyes e inspiraciones. Entonces se marcha y los deja solos. Por eso muchos en Israel pecan, porque el hombre, abandonado a sí mismo,
Difícilmente se conserva justo y fácilmente cae en las espiras de la serpiente. Y en verdad les digo que por el pecado de ustedes de resistencia a su luz y misericordia, Dios se aleja de ustedes y dejará vacío de sí este lugar y los corazones de ustedes. Y lo que con llanto dijo Jeremías en sus profecías y lamentaciones se cumplirá exactamente. Mediten esas palabras proféticas y tiemblen y entren otra vez en ustedes mismos con un espíritu bueno. Oigan no las amenazas, sino aún la bondad del Padre que advierte a sus hijos mientras todavía les es concedido reparar y salvarse. Oigan a Dios en las palabras y en los hechos, y si no quieren creer en mis palabras porque el viejo Israel les ahoga, entonces crean al menos en el viejo Israel. En él gritan los profetas los peligros y las calamidades de la ciudad santa y de toda nuestra patria, si no se convierte al Señor su Dios y no sigue al Salvador. Ya pesó sobre este pueblo la mano de Dios en los siglos pasados, pero el pasado y el presente no serán nada respecto al tremendo futuro que le espera por no haber querido acoger a aquel al que Dios ha enviado. Ni en rigor ni en duración es comparable lo que espera al Israel que repudia a Cristo. Y yo se los digo, adelantando la mirada a través de los siglos como un árbol tronchado y arrojado a un vertiginoso río, así será la raza hebraica alcanzada por el anatema divino. Tenaz tratará de detenerse en las orillas, el uno u otro punto, siendo exuberante, y brotarán de él vástagos y raíces, pero cuando ya crea que ha arraigado, volverá contra él la violencia de la riada, y ésta volverá a arrancarlo y romperá sus raíces y sus vástagos, y el árbol irá más allá, a sufrir, para arraigar y ser de nuevo arrancado y vagar de nuevo. Y nada va a poder darles la paz, porque la riada que hostigará será la ira de Dios, y el desprecio de los pueblos. Solo arrojándose a un mar de sangre viva y santificante podrían hallar paz, pero evitará esa sangre, porque a pesar de las palabras de solicitación que ésta les está dirigiendo, les parecerá un Caín del Abel celeste oír la voz de la sangre de Abel. Y hay otro amplio rumor que se propaga por el vasto recinto como un rumor de olas, pero en este rumor faltan las voces ásperas de los fariseos y escribas y de los judíos a ellos subyugados. Jesús aprovecha para tratar de marcharse. Pero algunos que estaban lejos se acercan a él y le dicen, Maestro, escúchanos, no todos somos como ellos, y señalan a los enemigos. Pero nos es costoso el seguirte incluso, porque tu voz está sola contra una gran abundancia de voces que dicen lo contrario de lo que tú dices. Y las cosas que dicen ellos son las que hemos oído a nuestros padres desde que éramos niños. Pero tus palabras nos inducen a creer. ¿Cómo lograremos, pues, creer completamente y tener vida? Estamos como atados por el pensamiento del pasado. Si ustedes se establecen en mi palabra, como si renacieran ahora, y creyeran completamente, van a ser mis discípulos. Pero es necesario que se despojen del pasado y que acepten mi doctrina, que no borra todo el pasado, sino que mantiene y vigoriza lo santo y lo sobrenatural del pasado, y quita lo superfluo y humano, y coloca la perfección de mi doctrina donde ahora están las doctrinas humanas, que siempre son imperfectas. Si ustedes vienen a mí, van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Maestro, es verdad que te hemos dicho que estamos como atados por el pasado, pero este vínculo no es un cautiverio ni una esclavitud. Nosotros somos descendencia de Abraham, en las casas del Espíritu, porque con descendencia de Abraham, si nos equivocamos, se quiere significar descendencia espiritual contrapuesta a la de Agar, que es descendencia de esclavos. ¿Cómo es que dices entonces que seremos libres? Yo les hago la observación de que también era descendencia de Abraham, Ismael y los hijos de él, porque Abraham fue padre de Isaac y de Ismael, pero impura, porque era hijo de una mujer esclava y egipcia. En verdad les digo que no hay más que una esclavitud, la del pecado, y solo el que comete el pecado es un esclavo, y esta esclavitud ninguna moneda la rescata. Hacia un amo implacable y cruel,
y una esclavitud que incluye la pérdida de todos los derechos a la libre soberanía del reino de los cielos. El esclavo, el hombre hecho esclavo por una guerra o por desgracias, puede caer en manos de un buen amo, pero siempre es precaria su buena posición porque el amo puede venderlo a otro amo cruel. El esclavo es una mercancía y nada más. A veces sirve como una moneda para saldar una deuda y ni siquiera tiene el derecho a llorar. El criado, sin embargo, vive en la casa de su señor, si bien solo mientras éste no lo despide. Pero el hijo se queda siempre en la casa de su padre y el padre no piensa en echarlo. Solo por su libre voluntad puede salir. Y en esto está la diferencia entre la esclavitud y la servidumbre, y entre la servidumbre y la filiación. La esclavitud encadena al hombre. La servidumbre lo pone al servicio de un señor. La filiación lo coloca para siempre y con igualdad de vida en la casa del Padre. La esclavitud aniquila al hombre, la servidumbre lo somete, la filiación lo hace libre y feliz. El pecado hace al hombre un esclavo del amo más cruel y sin término, Satanás. La servidumbre, en este caso, que es la antigua ley, hace al hombre temeroso de Dios, como de un ser intransigente. Y la filiación, o sea, el ir a Dios junto con su primogénito, que soy yo, hace del hombre un ser libre y feliz, que conoce la caridad de su Padre y que en ella confía. Aceptar mi doctrina es ir a Dios junto conmigo, que soy el primogénito de muchos hijos preferidos. Yo romperé las cadenas de ustedes, y basta con que ustedes vengan a mí para que yo las rompa, y van a ser verdaderamente libres y coherederos conmigo del reino de los cielos. Sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero aquel de ustedes que trate de hacerme morir ya no honra a Abraham, sino a Satanás, y sirve a éste como su fiel esclavo. ¿Por qué? Porque rechaza mi palabra de forma que mi palabra no puede penetrar en muchos de ustedes. Dios nunca fuerza al hombre a creer y no lo fuerza a aceptarme, pero me envía para que yo les indique cuál es su voluntad. Y yo les refiero lo que he visto y he oído al Padre, al lado de mi Padre, y hago lo que Él quiere. Pero aquellos de ustedes que me persiguen hacen lo que han aprendido de su Padre, y lo que Él les sugiere. Como paroxismo que resurge después de una pausa del mal, la ira de los judíos y fariseos y escribas, que parecía muy calmada, se despierta violenta y se van introduciendo como una cuña en el círculo compacto que aprieta a Jesús y tratan de llegarse a él, y la masa de gente se mueve con un vaivén de fuertes y contrarias ondas, como contrarios son los sentimientos de los corazones, y gritan los judíos lívidos de ira y de odio. El Padre nuestro es Abraham, y no tenemos ningún otro Padre. El Padre de los hombres es Dios. El mismo Abraham es hijo del Padre universal, pero muchos repudian al Padre verdadero a cambio de uno que no es su Padre, pero que lo eligen como tal porque parece más poderoso y dispuesto a contentarlos en sus deseos desordenados. Los hijos hacen las obras que ven hacer a su Padre. Si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? ¿No las conocen? Se las debo enumerar como la naturaleza y como símbolo. Están en el Génesis 12, 13, 15, 18 y 22. Abraham obedeció yendo al país que le fue indicado por Dios, y es figura del hombre que debe estar preparado para dejar todo e ir a donde Dios lo envíe. Abraham fue condescendiente con el hijo de su hermano y le dejó elegir la región preferida, y es figura del respeto a la libertad de acción y de la caridad que debemos tener para con nuestro prójimo. Abraham fue humilde después de la predilección de Dios y lo honró en Mamre, y se sintió siempre nada respecto al Altísimo que le había hablado. Es figura de la postura del amor reverencial que el hombre debe tener siempre hacia su Dios. Abraham creyó en Dios y lo obedeció incluso en las cosas más difíciles de creer y penosas de cumplir, y por el hecho de sentirse seguro no se hizo egoísta, sino que oró por los de Sodoma. Abraham no buscó un pacto con el Señor queriendo un premio por sus muchas obediencias, sino que al contrario, para honrarlo hasta el fin y hasta el máximo límite, le sacrificó a su amadísimo hijo. No lo sacrificó, le sacrificó a su amadísimo hijo.
porque verdaderamente su corazón ya había sacrificado durante el trayecto con su voluntad de obedecer, que fue detenida por el ángel cuando ya el corazón del Padre se partía, estando para partir el corazón de su Hijo. Mataba al Hijo para honrar a Dios, y ustedes le matan a Dios. El Hijo por honrar a Satanás. ¿Hacen pues ustedes las obras de aquel a quien llaman Padre? No, no las hacen. Tratan de matarme a mí, porque les digo la verdad, tal y como la he oído de Dios. Abraham no hacía eso, no trataba de matar la voz que venía del cielo, sino que la obedecía. No, ustedes no hacen las obras de Abraham, sino las que les indica el Padre de ustedes. No hemos nacido de una prostituta y no somos espurios. Has dicho, tú mismo lo has dicho, que el Padre de los hombres es Dios, y nosotros además somos del pueblo elegido, y pertenecemos a las castas distinguidas de este pueblo, y por tanto tenemos a Dios como un único Padre. Si ustedes reconocieran a Dios como Padre en espíritu y en verdad, ustedes me amarían, porque yo procedo y vengo de Dios, y ciertamente no vengo de mí mismo, sino que es Él el que me ha enviado. Por eso, si verdaderamente ustedes conocieran al Padre, me conocerían también a mí como hijo suyo, y hermano y salvador de ustedes. ¿Pueden los hermanos no reconocerse? ¿Pueden los hijos de uno solo no conocer el lenguaje que se habla en la casa de un único Padre? ¿Por qué entonces ustedes no comprenden mi lenguaje y no toleran mis palabras? Porque yo vengo de Dios y ustedes no. Ustedes han abandonado el hogar paterno y han olvidado el rostro y el lenguaje de aquel que lo habita. Han ido voluntariamente a otras regiones y a otras moradas donde reina otro que no es Dios, y donde se habla otro idioma, y el que ahí reina impone que para entrar uno se haga hijo suyo y lo obedezca. Y ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo. Ustedes abjuran y reniegan del Padre Dios para elegirse otro Padre, y este es Satanás. Ustedes tienen como padre al demonio y quieren llevar a cabo lo que él les sugiere, y los deseos del demonio son de pecado y de violencia, y ustedes los acogen. Desde el principio él era homicida y no perseveró en la verdad, porque él, que se rebeló contra la verdad, no puede tener en sí el amor a la verdad. Cuando habla, habla como lo que es, o sea, como un mentiroso y tenebroso, porque verdaderamente es mentiroso, y ha engendrado y ha dado nacimiento a la mentira, tras haberse fecundado con la soberbia y nutrido con la rebelión. Toda la concupiscencia está en su seno, y la escupe y la inocula para envenenar a las criaturas. Es el tenebroso, el menospreciador, el rastrero reptil maldito. Es el oprobio y el horror. Desde hace muchos siglos, sus obras atormentan al hombre, y las señales y frutos de ellas están ante las mentes de los hombres, y no obstante, a él que miente y destruye, ustedes sí le prestan oídos, mientras que si hablo yo, y digo lo que es verdad y es bueno, ustedes no me creen y me llaman pecador. Pero ¿quién de entre los muchos que me han conocido, con odio o con amor, puede decir que me ha visto pecar? ¿Quién puede decirlo con verdad? ¿Dónde las pruebas para convencernos a mí y a los que creen en mí de que yo soy un pecador? ¿Contra cuál de los 10 mandamientos yo he faltado? ¿Quién ante el altar de Dios puede jurar que a mí me ha visto violar la ley y las costumbres y los preceptos y las tradiciones y las oraciones? ¿Quién de entre todos los hombres podrá hacerme mudar el rostro por haber sido convencido con pruebas seguras de haber pecado? Ninguno puede hacerlo, ningún hombre y tampoco ningún ángel. Dios grita en el corazón de los hombres, Él es el inocente. Y de esto están todos convencidos, y ustedes que me acusan, más todavía que estos otros, y que vacilan acerca de quién entre yo y ustedes tiene la razón, mas solo el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las aceptan, a pesar de que resuenen en las almas día y noche, y no las escuchan porque ustedes no son de Dios. Nosotros que vivimos para la ley y en la más minuciosa observancia de los preceptos para honrar al Altísimo,
¿No somos de Dios? ¿Y tú osas decir esto? ¡Ah! Y parecen ahogarse del horror como si fueran un dogal. ¿Y no hemos de decir que eres un endemoniado y un samaritano? No soy ni lo uno ni lo otro, sino que yo honro a mi Padre, aunque ustedes lo nieguen, para vilipendiarme. Pero su vilipendio a mí no me aflige, yo no busco mi gloria. Hay quien se preocupa de ella y juzga, y esto lo digo a ustedes que me quieren denigrar, pero a los que tienen buena voluntad les digo que el que acoja mi palabra o ya la haya acogido y la sepa custodiar no verá la muerte por los siglos de los siglos. Ah, ahora sí vemos claro que por tus labios habla el demonio que te posee. Tú mismo lo has dicho, habla como mentiroso. Lo que acabas de decir es una palabra mentirosa y por tanto es palabra demoníaca. Abraham murió y murieron los profetas. Y dices que el que guarde tu palabra no verá la muerte por los siglos de los siglos. Entonces, ¿tú no vas a morir? Yo moriré solo como hombre, para resucitar en el tiempo de la gracia, pero como verbo yo no moriré. La palabra es la vida y no muere. Y el que acoge en sí la palabra tiene en sí la vida y no muere para siempre, sino que resucita en Dios, porque yo lo resucitaré. Blasfemo, loco y demonio. Eres más que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas, pues ¿quién te crees que eres? El principio que os habla, y se produce un pandemonio. Y mientras esto sucede, el levita Zacarías empuja a Jesús insensiblemente hacia un ángulo del pórtico, y ayudado en ello por los hijos de Alfeo y por los otros que quizás colaboran, sin quizás saber siquiera bien que lo hacen. Cuando Jesús está bien arrimado al muro y tiene adelante de sí la protección de los más fieles, y un poco se calma el tumulto, también en el patio dice con su voz incisiva y hermosa, tranquila e incluso en los momentos más agitados: si me glorifico a mí mismo, entonces no tiene valor mi gloria. Todos pueden decir de sí lo que quieran, pero el que me glorifica es mi Padre, el que dicen que es el Dios de ustedes. Si bien es tan poco vuestro, que no lo conocéis, y no lo habéis conocido nunca ni lo queréis conocer, a través de mí, y yo les hablo de él, embustero, como lo son ustedes, diciendo que lo conocen. Yo sé que yo no debo mentir por ningún motivo. El Hijo del Hombre no debe mentir, si bien el decir la verdad será causa de su muerte, porque si el Hijo del Hombre mintiera ya no sería verdaderamente hijo de la verdad, y la verdad lo alejaría de sí. Yo conozco a Dios y como hombre, y como Dios y como hombre, conservo sus palabras y las acato. Israel, reflexiona. Aquí se cumple la promesa, en mí se cumple. Reconóceme en lo que soy. Soy el Señor. Acuérdate que tu padre Abraham suspiró por ver mi día, y lo vio proféticamente por una gracia de Dios, y exultó. Y ustedes en verdad lo viven. Cállate, que no tienes todavía ni 50 años y pretendes decir que Abraham te ha visto y que tú lo has visto, y su carcajada de burla se propaga como una ola de veneno y de ácido corrosivo. En verdad y en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Solo Dios puede decir que es, porque Él es eterno, no tú, blasfemo. Yo soy. Anatema. ¿Eres acaso Dios para decirlo? Y le grita a uno que debe ser un alto personaje, porque acaba de llegar y ya está cerca de Jesús, dado que todos se han apartado con terror cuando ha venido. Tú lo has dicho, responde Jesús con voz de trueno. Y todo se hace un arma en las manos de los que odian, mientras que el último que ha preguntado al maestro se entrega a toda una mímica de escandalizado horror y se quita violentamente la prenda que cubre su cabeza y se la alborota el pelo y la barba y se desata las hebillas que sujetan la túnica al cuello, como si se sintiera desfallecer del horror. Puñados de tierra y de piedras, usadas por los vendedores de las palomas y otros animales para tener tensas las cuerdas de los cercados,
y por los cambistas para la prudente custodia de sus arquetas, y de las que se muestran más celosos que de la propia vida, vuelan contra el Maestro, y naturalmente caen sobre la propia gente porque Jesús está demasiado dentro, bajo el pórtico, como para ser alcanzado, y la gente impreca y se queja. Zacarías, el levita, da único medio para hacerlo, llegar hasta una puertecita baja escondida en el muro del pórtico y ya preparada para abrirse. Un fuerte empujón a Jesús y lo empuja hacia la puerta, a la par que a los dos hijos de Alfeo, Juan, Manahén y Tomás, y los otros se quedan afuera en el tumulto, y el rumor de éste llega debilitado a la galería que está entre unos poderosos muros de piedra que no sé cómo se llaman en la arquitectura. Están construidos con una técnica de ensamblaje, diría yo, o sea que son piedras anchas y piedras más pequeñas, y encima de estas, sobre las pequeñas las anchas, y viceversa. Y no sé si me explico bien, obscuras y fuertes, y talladas toscamente, y apenas visibles en la penumbra producida por las estrechas aspilleras puestas arriba a distancias uniformes para ventilar y para que no sea completamente tenebroso este lugar, que es una angosta galería que no sé para qué sirve, pero que me da la impresión de que da la vuelta por todo el patio. Quizás había sido hecha como la protección y como refugio para hacer dobles, y por tanto más resistentes los muros que los pórticos, que forman como cinturones de protección para el templo, propiamente dicho, para el santo de los santos, en fin, no sé, digo lo que veo. Olor de humedad y de esa humedad que no se sabe decir si es frío o no, como en ciertas bodegas. ¿Y qué hacemos aquí? Pregunta Tomás. Calla. Me ha dicho Zacarías que vendrá y que estemos callados y parados, responde Judas Tadeo. Pero, ¿podemos fiarnos? Eso espero. No teman, ese hombre es bueno, consuela Jesús. Afuera el tumulto se aleja y pasa tiempo, y luego un rumor de pasos y una pequeña luz trémula que se acerca desde las profundidades obscuras. ¿Estás aquí, maestro? Dice una voz que quiere ser oída pero que teme que la oigan. Sí, Zacarías. Alabado sea Yahvé. ¿He tardado? He tenido que esperar a que corrieran todos hacia las otras salidas. Ven, maestro. Tus apóstoles, he podido decirle a Simón que vayan todos hacia Betesda y que esperen. Por aquí se baja, poca luz, pero camino seguro. Se baja a las cisternas y se sale hacia el Cedrón. Es camino antiguo, y no siempre destinado a un buen uso, pero esta vez sí, y esto lo santifica. Bajan continuamente en medio de sombras quebradas, solo por la llamita tambaleante de la lámpara, hasta que un claror distinto se vislumbra en el fondo. Y detrás está el claror del verde que parece lejano. Una verja tan maciza y apretada que es casi puerta, termina la galería. Maestro, te he salvado, puedes marcharte. Pero, escúchame, no vuelvas durante un tiempo, porque no podría servirte siempre sin ser notado. Y olvida, olvida todo este camino. Y a mí, que los he guiado hasta aquí, dice Zacarías, moviendo unos artificios que hay en la pesada verja, y entreabriendo ésta lo indispensable para dejar salir a las personas, y repite, olvídalo, Señor, por piedad hacia mí. No temas, ninguno de nosotros hablará, y que Dios esté contigo por tu caridad. Y Jesús alza la mano y la pone encima de la cabeza agachada del joven. Sale seguido de sus primeros y de los otros, y se encuentra en un pequeño espacio llano, y casi no caben todos. Es agreste y con zarzas, está frente al monte de los olivos. Es un senderito de cabras, y baja entre las zarzas hacia el torrente. Vamos, subiremos luego a la altura de la puerta de las ovejas, y yo con mis hermanos iré a casa de José, mientras que ustedes van a ir a Bethesda por los otros, y vienen para acá. Iremos a Nob mañana al anochecer, después del ocaso.